otras economías. En el año de 1781 el motor a vapor se usa por primera vez en Europa y el primer barco a vapor va a rodar en 1807. Ya después George Stephenson en 1829 empieza la locomotora como tal, como un sistema de transporte masivo, y en 1825 se inaugura en Inglaterra la primera línea ferroviaria. Con eso queremos decir que los primeros países en desarrollar una economía incipiente en torno a las producciones industriales eran los países sajones, que no permitieron tampoco que el desarrollo fuera expandido en América a través de sus concesiones y a nivel de su balanza comercial, porque lo que querían era mantener el comercio pues de los bienes perecederos, por ejemplo, como el azúcar, como el banano, como el café, como el opio, todas estas cosas que lo que hacían era complementar la canasta familiar inglesa. En 1855 Krupp desarrolla el proceso para elaborar el acero y Carl Benz inventa el primer auto de combustión interna. Eso hace que las cosas, las máquinas empiecen a tener un papel relevante en la sociedad, tanto inglesa como europea, porque consigo se empieza a vender todo ese proceso. En 1895 Marconi construye el radiotransmisor y de alguna manera esto es lo que potencia la energía mecatrónica del siglo XX. En 1849 se produce el hierro a partir de su fundición con coque. Y pues pienso que ya después la consolidación de las colonias va a ser un elemento mucho más formal. Por ejemplo, en el libro de Henry Wesling, Viví y Vencerás, el reparto de África de 1880 a 1914, lo que quería era potencializar el sector agrícola internacional, particularmente el inglés, que de alguna forma se iba a subdividir poco a poco cada una de las colonias africanas con tal de desarrollar algún tipo de dependencia tanto social y cultural como política y económica. Esas, digamos, políticas que pues digamos manejaba el mundo europeo tenían relación también con el desarrollo del comercio. Si las personas no podían comercializar de alguna forma dentro de la pirámide social que les voy a presentar a continuación, que era la pirámide del capitalismo, donde el capital ocupaba la parte más grande de todo el proceso y quienes se la sostenían eran las personas que eran las menos favorecidas y que venían viviendo menos tasas de salario. Estas, digamos, se tenían que adaptar a todo el proceso de cosmovisión y desarrollo político-social del, de la producción fabril. La producción apenas cubría una doceava parte del territorio europeo y más o menos un 13% de lo que era el territorio hispanoamericano. Es decir, que por cada 20 blusas llegaban 5% de blusas, llegaban aproximadamente unas 3 4 blusas para que el consumo de sus habitantes fuera de forma incipiente. Con eso pues también se crearon las diferentes clases sociales. Entre esas pues la más destacada es la burguesía, que tuvo un ascenso incipiente, en el cual más adelante Erich Hobsbawm iba a retratar en una secuela de libros que me parece importante señalar. ¿Cuáles preguntas se hace Erich Hobsbawm en el desarrollo de su trabajo, que es la era del imperio, la era de la revolución, la era del capital? En esos trabajos, Hobsbawm se hace preguntas muy puntuales, por ejemplo, qué cambios ideológicos hubo en la población europea entre 1676 y 1780. Otra pregunta es cuáles son las consecuencias de las revueltas burguesas. Otro aspecto que él desea señalar es describir la burguesía como tal y quiénes hacían parte de todo ese proceso macrohistórico que es la construcción de la burguesía. También cómo eran los estados nacionales y cómo se adscribían las libertades a los estados nacionales. Cómo sucedió el ascenso económico de la burguesía. Europa se hizo propiedad de África antes o después de la revolución industrial. Antes del capitalismo, ¿cómo se expresaba el capital? ¿Absorbió Europa el PIB de los países colonizados? ¿Cuáles fueron los ingresos de Europa entre 1830 y 1860? Bueno, todas estas preguntas van a ser apertura para un análisis que creo que todos esperábamos desde el inicio del periodo, y es describir atentamente qué es la revolución industrial. Entendida por Hobsbawm, ¿sí? La revolución industrial tiene varios ejes o varios ejes que necesitamos comprender.
Uno de ellos es entender que nunca se despreció lo que llamaríamos actualmente sector primario, porque todas las economías necesitan también de modos de subsistencia y eso tiene que ver también con la comida, ¿sí? Todo el mundo necesita comer para trabajar y también de eso depende mucho de los trabajos humanos incipientes. Por ejemplo, la revolución agrícola produce y provoca el aumento de la producción y el aumento de la población. Gracias a la intensividad y nuevos cultivos se orientan los mercados y esos mercados se van a terminar siendo mercados de autoconsumo. Estos mercados de autoconsumo que son contrarios a los mercados de consumo, digamos de alguna forma, provoca también el desarrollo de una mano de obra que produce la revolución del transporte. Es decir, que el aumento de las personas en la sociedad pues, europea de alguna forma genera los servicios de las necesidades secundarias. También las antiguas sociedades agrarias a las que les vamos a prestar atención están caracterizadas por una baja productividad agrícola. Así que las revoluciones feudales, que son revoluciones propias del mundo agrario alemán, están dirigidas también a generar en sus propios espacios que eran protofeudales sus propias formas de comercio. Igualmente se intensificó en los mercados y se acercó al transporte de bienes y servicios. La expansión industrial, bueno, se necesitó y empezó en dos fases. Una como enunciados de la primera revolución industrial de 1780 que utilizó como combustible fósil el carbón y conllevó pues a muchos inventos como la máquina de vapor y también a la expansión de la industria textil y metalúrgica. La segunda fase también se dio pues a través del diseño de las materias primas, el desarrollo de la energía, los sectores punteros y finalmente se termina la segunda revolución industrial con el petróleo. El descubrimiento del petróleo hacia 1876 va a disminuir los niveles de ordenanza del carbón, por lo cual se empiezan a crear las primeras industrias siderúrgicas y químicas.